Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a el análisis del ciclo cardíaco en su todo. Quiero comenzar diciéndoles que cuando uno habla de un ciclo, habla de algo que se está repitiendo en el tiempo, o sea, es algo cíclico. Los libros nos presentan los ciclos cardíacos en forma plana. Pero si yo hablo de ciclo, yo debería interpretarlo en forma circular o cíclica. Por lo tanto, yo puedo analizarlo desde este gráfico, el ciclo, o lo puedo analizar desde otro gráfico que hace referencia más bien a un ciclo, ¿no? Algo cíclico, que se va a repetir en el tiempo. En el ciclo vamos a analizar la actividad eléctrica del corazón, por un lado, la actividad de las distintas presiones ejercidas en las aurículas y en los ventrículos, la actividad sonora o fonocardiograma, y la actividad voluminétrica, o sea, la cantidad de volumen de sangre contenida en las cámaras en tal o cual momento. Esta gráfica puntualmente de ciclo cardíaco hace más bien referencia a la cámara más grande y más importante del miocardio, que es el ventrículo izquierdo. Cabe aclarar eso porque si bien vamos a evaluar cosas que ocurren en los atrios o en las aurículas, esta gran gráfica hace referencia a la presión, por ejemplo, ejercida por el ventrículo izquierdo. Si hablo de algo cíclico, debo encontrar dos situaciones que se repitan, ¿no? Entonces digo, bueno, como bien ya les enseñé en las clases anteriores de la actividad eléctrica del corazón, siempre la actividad eléctrica precede a todo lo que es de tipo mecánico. Entonces, si un ciclo o un electrocardiograma empieza con una onda P, que era la despolarización de las aurículas, debería yo encontrar otra onda P y decir, bueno, desde esta P hasta esta otra P, o al revés, desde esta P hasta esta otra P, se cumple un ciclo cardíaco. Hay dos palabras que quizás ustedes no conozcan, que se las quiero aclarar de entrada para que podamos interpretar el ciclo. Cuando ustedes vean rojito en las aurículas, quiere decir que ellas están en sístole, o sea, se están contrayendo. Y a donde no vean rojo, esa cavidad está en diástole. Por ejemplo, entonces, en este gráfico, las dos aurículas están en sístole y los ventrículos están en diástole, o sea, relajados. Lo voy a hacer gráficamente: sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, si yo evalúo esta gráfica, todos van a entender que ya sea las aurículas y los ventrículos están en diástole, juntas en este momento. En este momento están en diástole las aurículas y en sístole los ventrículos. En este otro momento coinciden en diástole los dos, también en diástole los dos, y P, 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 sístole, sístole auricular. Bueno, entonces ahora ya no lo puedo ver todo así, sino que debo evaluar qué ocurre hacia abajo una vez que comienza el fenómeno de despolarización de las aurículas, que era la onda P, y que es lo primero que aparece o ocurre en el electrocardiograma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno.
Ustedes se acuerdan que yo siempre les dije que el 75% de los ventrículos se llenaba por retorno venoso, o sea, la sangre pasa directamente de las cámaras auriculares a los ventrículos sin que haya una contracción. Y quiero mostrárselos acá para que ustedes lo vean bien. Este es el volumen ventricular izquierdo. Entonces, la sangre ingresa pasivamente, pero cuando ocurre P, que es la despolarización de las aurículas, seguidamente se van a contraer las dos aurículas. Por lo tanto, termino de llenar el ventrículo con el 25% de sangre restante para llenarlo a un 100%. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta parte de la gráfica es lo mismo que esto. ¿Por qué? Bueno, busco P. Listo. Busco P y digo, bueno, ya se venía llenando el ventrículo que estaba en diástole y la aurícula también estaba en diástole. Por lo tanto, después del fenómeno eléctrico, despolarización de las aurículas, sigue lo mecánico. ¡Plin! Se contrae la aurícula y me llena el ventrículo al 100%. Entonces en este momento no tengo todavía actividad eléctrica sobre los ventrículos, ¿sí? Se está llenando el ventrículo al 100%. Por lo tanto, debo entender que se cierran las válvulas mitral. Se cierran las válvulas mitral. Y como acá se había contraído la aurícula para llenar el ventrículo al 100%, la presión de la aurícula izquierda aumenta. Fíjense esta curvita azul. Bueno, llego al punto entonces a donde se está despolarizando el ventrículo. El miocardio, después de la actividad eléctrica, viene una mecánica, sufre un fenómeno que se llama contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? El ventrículo comienza a contraerse, pero es isovolumétrica, o sea, tiene la misma cantidad de sangre contenida. No logra todavía expulsar la sangre que tiene contenida en el ventrículo izquierdo. ¿Qué debo vencer o qué debe vencer el miocardio para poder expulsar la sangre? Debe vencer la resistencia de la válvula aórtica. Entonces, hay una presión mínima que debe ejercer el ventrículo izquierdo, para poder hacer la apertura de la válvula aórtica y así expulsar la sangre. Luego de un fenómeno eléctrico va a venir uno mecánico. Por eso dentro de estas dos rayitas existe algo que se llama contracción isovolumétrica. Se contrae el corazón, pero contiene la misma cantidad de sangre en el ventrículo. Cuando doña Rosa va al dispensario a tomarse la presión y viene y nos comenta que la presión le dio 12,8, 8 significa 80 milímetros de mercurio, y es la presión mínima ejercida por el ventrículo para poder vencer la válvula aórtica y así poder eyectar la sangre. Por lo tanto, vamos a entender que 8 es la presión mínima para vencer la resistencia de la válvula aórtica y así poder expulsar la sangre. Y 12, que ahora
la vamos a llamar 120 milímetros de mercurio, es la presión máxima de eyección que va a tener la columna de sangre sobre la arteria aorta. 12, 8. 8, 12. 8, 12. Bueno, haciendo un análisis hacia abajo, que es como lo debemos hacer, acá vemos el primer sonido cardíaco. Dunlop. Después yo les voy a enseñar que los sonidos cardíacos son 4, pero los audibles en condiciones normales son 2. 1, 2. 1, 2. Y cuando uno comienza a usar fonendoscopios o estetoscopios y se adapta a la audición de los sonidos cardíacos, siente Dunlop, Dunlop, Dunlop. Ahora, ¿qué significa sonido 1 y qué significa sonido 2? Los dos son cierres valvulares. En este caso, fíjense, ¿qué había pasado? Se había despolarizado la aurícula, se contrajo la aurícula, llenó el ventrículo y se cierran entonces las válvulas auriculoventriculares, ya sea derecha o izquierda, en este caso la izquierda, y genera el primer sonido cardíaco. Dum, dum, dum. ¿Está bien? Cuando la presión del músculo cardíaco logra vencer la fuerza de la válvula aórtica cerrada, la abre y eyecta la sangre contenida en el ventrículo y logra la máxima presión del sistema, 12. Vamos a ver si es verdad, porque si yo estoy diciendo que se contrae y eyecta, el volumen contenido en el ventrículo debería bajar. Vamos a ver si es verdad. Fíjense, este es el volumen contenido en el ventrículo, miren cómo baja al mismo momento que logramos vencer la fuerza de la válvula que me impedía el pasaje de sangre. O sea que en este momento, seguido al complejo QRS, que era la despolarización de los ventrículos, viene la parte mecánica, que es la contracción, efectivamente, de los ventrículos. Y se eyecta la sangre. Sigo el electrocardiograma y digo, bueno, una vez que se despolarizaron los ventrículos, fundamentalmente el izquierdo, deben repolarizarse el ventrículo izquierdo. Bueno, ¿qué es eso? T. Ya se los expliqué cuando les expliqué el electrocardiograma. Yo también debería ver una gráfica, también se los expliqué, de la repolarización de las aurículas, pero justo está tapada por el gran complejo QRS, por lo tanto no se registra ni se ve en un electrocardiograma normal. Aquí se repolarizó el ventrículo, se cierra la válvula aórtica ahora y pulmonar, si hago una analogía entre los dos. Y como yo le dije que los sonidos cardíacos eran resultado del cierre valvular, ahora el sonido 2, que escucho con el fonendoscopio, loop. Dun loop. Dun loop. Dun loop. Dun loop. Y ahora, acá hacíamos contracción isovolumétrica. Acá hacemos relajación isovolumétrica. A donde, como fue eyectada todo el volumen contenido de sangre, vamos a ver que la presión del ventrículo izquierdo cae. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, fíjense, si yo lo hago la analogía, digo P, despolarización de las aurículas. Acto seguido,
contracción auricular, lleno al 100% el ventrículo. Diástole, o sea, no hay contracción ni en aurícula ni en ventrículo cuando hablo de contracción isovolumétrica. O sea, están relajados las dos cámaras porque en realidad está empezando a despolarizarse el ventrículo para después contraerse. Y acá lo veo en rojo. Ahora, cuando este está contraído, estas están relajadas. Pero lo que quiero hacerles hincapié es que en varias partes del ciclo, ahora se los muestro en el gráfico de abajo, las dos cámaras, ya sea aurículas y ventrículos, coinciden en diástole. Porque uno podría pensar tranquilamente, y es lógico que lo hagan, hasta que yo no se los explique, que si una cámara está contrayéndose, la otra está relajada, y cuando esta está contrayéndose, la otra está relajada. No. En algún punto del ciclo, las dos cámaras coinciden en diástole. Fíjense. Este color rosado habla de diástole. Esta es la diástole ventricular. Y esto rosado por abajo es la diástole auricular. Fíjense que desde este punto hasta este otro punto, o sea, desde aquí hasta aquí, los dos coinciden en diástole. O sea que comparten un momento en el cual los dos están relajados, no están contrayéndose. Fíjense. Ahora, una vez que fue P, despolarización de la aurícula, acto seguido, contracción auricular. Entonces ahí aparece la sístole auricular o atrial. Y los ventrículos ahora sí están relajados. Están relajados los ventrículos, pero están contraídas las aurículas. Una vez que se relajó la aurícula, comienza a contraerse el ventrículo una vez que ocurrió el complejo QRS. En esta gráfica todavía no hay contracción ventricular porque está disipándose la electricidad sobre las cámaras. Finalmente, vamos a tener diástole auricular, sístole ventricular. Entonces yo también puedo analizar el ciclo cardíaco con sístoles y diástoles. Lo que quiero que les quede claro es que desde ese punto hasta este otro punto, las dos cámaras juntas están en diástole. Luego viene lo primero, la sístole auricular, y le sigue la sístole ventricular. Esto es un análisis ya más complejo de todo el ciclo cardíaco y visto como algo que se repite en el tiempo. Todo esto ocurre en milisegundos. Milisegundos. Dependiendo también la actividad cardíaca de cada especie animal y cuál sea la frecuencia cardíaca normal de cada uno de los animales. Yo creo que en la clase anterior les expliqué que la frecuencia cardíaca es inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, si el animal es chiquito, va a tener una frecuencia cardíaca muy alta, y si un animal grande, va a tener siempre a tender a tener una frecuencia cardíaca más baja. Más o menos, también los llevo a este otro gráfico muy interesante, a donde habla de las presiones en los distintos compartimentos
vasculares, digamos, ¿no? A donde, si ustedes entendieron esto, el punto máximo de presión lo voy a tener en la arteria aorta. Recuerden que la arteria aorta es un vaso que tiene muchísimas, o una capa elástica muy, muy importante. Imagínense que en poco diámetro, si yo hago una sección transversa de la aorta, tiene poco diámetro y recibe mucha sangre de golpe. Por lo tanto, se va a estirar cuando reciba la sangre que le acaba de enviar el ventrículo, pero siguiendo la ley de Frank y Starling, y como la aorta se comporta como un elástico que se puede estirar 2 veces y media su longitud, pero como las fibras elásticas tienen memoria, tienden a volver a su estado original. Entonces, acepta rápidamente toda la cantidad de sangre que le envió el ventrículo, pero se retrae rápidamente. Entonces, eso hace que la presión máxima del sistema vascular en el circuito mayor sea en la aorta. Usted dice, pero ¿cómo? Si usted nos dijo 80, 120. Bueno, hay un promedio de presión media que es de 93 a 95 milímetros de mercurio. Ahora, fíjense, como un sistema divergente, o sea, una arteria es una gran arteria como la aorta que se va dividiendo en otras pequeñas arterias, arterias cada vez más chicas, ¿no? Cada vez más chicas, cada vez más chicas, cada vez más chicas. Como es un sistema divergente, como si viésemos un árbol de abajo hacia arriba, uno ve el tronco, después ve una rama más grande, una rama mediana, una rama más chiquita. Eso es divergente. Cada vez que hay una divergencia en el sistema vascular, físicamente también hay un descenso de la presión arterial máxima, mínima, pero fundamentalmente media. Se llama presión arterial media. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez que hay una divergencia, digamos que el sistema va perdiendo presión. Así con eso baño todo el sistema vascular. Vuelvo a repetir, vamos a ver el árbol desde abajo hacia arriba. Aorta, arterias, arteriolas capilares. Fíjense que en los capilares hay un gran descenso de la presión. ¿Por qué? La pregunta es buena y la respuesta de ustedes debería ser muy buena. ¿Por qué? Dice el profe Renzo que en los capilares hay un gran descenso de la presión y es el lugar más importante del sistema vascular. Por 2 motivos. Porque allí es a donde ocurre el intercambio de sustancias desde el sistema vascular hacia los intersticios y desde los intersticios hacia el sistema vascular. Luego, la presión cada vez va a descender menos hasta que llegamos a las venas cavas, fíjense. Venas grandes, venas cada vez... O sea, de capilar pasamos a vénula, vena más grande, al revés. Entonces ahora veo al árbol a la inversa que lo veía en las arterias. En las venas yo debo ver el árbol desde arriba hacia abajo. O sea, desde la rama más pequeña hacia el tronco. ¿Se entiende? Y constantemente la presión va descendiendo. Tal es así, mis queridos alumnos, que se dice que la presión en las aurículas, una vez que la sangre recorrió todo el organismo y volvió, es de 0 milímetros de mercurio. Y ese
fundamento, es el fundamento básicamente por el cual circula la sangre. Porque este sistema cerrado de circulación sanguínea mayor tiene que tener un punto de alta presión, que es el ventrículo izquierdo, la salida de la aorta, y un punto de mínima presión, justamente el lugar contrario, la aurícula derecha, donde recibo la sangre que viene de la circulación mayor. Por eso la sangre puede circular. Esto es como una manguera. Cuando yo riego, de un lado de la manguera o en un extremo de la manguera tengo la máxima presión, y cuando sale la sangre es el lugar de menor presión. Y así los líquidos pueden circular o fluir. Finalmente, este último gráfico, para mostrarles, esto habla del volumen contenido en el ventrículo izquierdo. Volumen de sangre contenido en el ventrículo izquierdo. Normalmente. Y dice, fíjense, esto es mililitros de sangre contenido en el ventrículo izquierdo. Lo que les quiero hacer ver es que nunca queda vacío del todo un ventrículo. Queda con 65 mililitros de sangre contenida. ¿Sí? Esto, más todo lo que ingrese por retorno venoso, va a ser la precarga. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de precarga, poscarga? Precarga, poscarga. La sangre que quedó de la sístole ventricular anterior más lo que ingrese al ventrículo, ya sea por llenado pasivo más la contracción auricular, lo llenan con 135 mililitros de sangre. Se contrae el ventrículo y expulsa la diferencia entre 135 y 65. Son 70 mililitros de sangre que expulsó. Por eso contiene siempre un poco de sangre, nunca queda vacío del todo. Ahora, si por algún motivo va a haber más retorno venoso y en vez de 135 mililitros contenido en el ventrículo, cuando se va a contraer puede haber 150, bueno, como se estiraron más las fibras miocárdicas, y siguiendo a la ley de Fran y Starling, todo lo que ingresa además debe salir. Por lo tanto, como es fibra elástica y muscular, si me estiro más, me voy a contraer con más fuerza. Y voy a poder expulsar la cantidad de sangre de más que me llegó al ventrículo izquierdo. Bueno, con esto lo despido y los saludo, esperando que continuemos. Estas son las fibras elásticas que se pueden estirar más o menos en función de la cantidad de sangre que le ingresa. Es lógico pensar que si se estira más, se va a contraer con más fuerza y va a expulsar lo que sobre de sangre. Los saludo y nos reencontramos con videos grabados del sistema respiratorio. Un gran abrazo. El profe Renzo. Recuerden esto. Siempre hagan el bien, sin importar a quién.